Marina Alpoyeto, ella es economista, es directora ejecutiva de EcoGo y la tenemos en línea. Marina, Diego Schurman te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Qué empezamos, por dólar o por la inflación? Sí, la contracara, ¿no? Digo, un poco lo mismo. Un poco lo mismo. Bueno, arrancamos un poco por el dólar que por ahí es lo más nuevo, ¿no? Que ha sucedido sobre todo en estas últimas jornadas con un salto bastante importante, ¿no? Llegando a los 224 pesos. ¿Esto a qué se debe? A ver, si querés, arrancamos un poco antes. Dale. Digo, vos venías en una dinámica, si querés, muy perversa, con un banco central que se había quedado literalmente sin reservas en enero, con un tesoro que le estaba pagando la deuda al Fondo Monetario, había pagado 4.500 millones de dólares al Fondo Monetario, y entonces no tenía reservas y tenías un montón de pesos en la economía. Esos pesos en la economía, de alguna forma, el Banco Central los había absorbido a través de ese instrumento de esterilización que eran las LELIQs. Yo decía en enero, a fines de enero, cuando no sabías si ibas a acordar o no con el fondo y tenías un serio riesgo de entrar en atrasos con el fondo, entrar en default con el fondo, el dólar ese, el que hoy vale 2.24, valía 2.20. Yo decía, estamos pedaleando en el aire, ¿no? O sea, estábamos jugando con fuego. ¿Te acordás del correcaminos? Sí. Salía del coyote, ¿no? Sí. Y se corría, esto salía de la cornisa y quedaba pedaleando en el aire. Bueno, así estábamos en enero. En enero firmamos finalmente el acuerdo con el fondo. En realidad se firmó un entendimiento con el fondo y el acuerdo recién vino a fines de marzo. Y ese acuerdo con el fondo descomprimió ese dólar. Ese dólar pasó de 2.20 a valer 186. Lo que pasa es que cuando ese dólar se te había escapado de la forma que se te escapó, te coordinó una aceleración en la dinámica de precios y tuviste una tasa de inflación que en marzo fue de casi 6,7%. En abril bajó a 6%. Y ahora tenés el dato de mayo que bajó a 5, ¿no? Digo, 7, 6, 5, niveles altísimos, 6% promedio. Las proyecciones de inflación para el año pasaron de la zona de 60 a la zona, un piso de 70, ¿no? Y empezás a hablar de un cambio de régimen inflacionario. A ver, pongamos un punto ahí, vamos a repetirlo, esto creo que le interesa mucho a la gente. Efectivamente, se llegó a hablar de 50 en algún momento al principio del año, después a 60, y ahora vos decís que el promedio anual de inflación va a ser del 70 como piso, o sea, de ahí para arriba. Sí, en realidad no es un promedio, es una inflación acumulada en años, ¿no? En diciembre. Sí. Y mira, vos tenés acumulado hasta el dato de ayer, que salió mayo, te da 29 acumulado. Nuestra proyección de inflación para junio, con 2 semanas adentro y sin el salto cambiario que vos estás contando, que arrancó con una corrida el jueves pasado, estamos hablando de otros 5, ¿no? 5,1 adicional. Con lo cual, digo, para que te dé 70, la inflación tiene que descender a la zona del 4,2% promedio hasta fin de año. Y la verdad es que no me queda claro por qué va a descender la inflación a la zona del 4,2% si el dólar oficial corre al 4% por mes. Sí, y además ya están anticipando el incremento en los alimentos en estas primeras 2 semanas de junio bastante importantes. Bueno, perfecto. Tenés un despelote, si querés, en el funcionamiento de la economía. El acuerdo con el fondo fue un ancla, pues literalmente estabas pedaleando en el aire y el acuerdo con el fondo te descomprimió el frente financiero. Ahora ese ancla fundamentalmente era la recomposición del balance del Banco Central en el marco de un acuerdo que tenía 3 objetivos. 1 era acumular reservas, 2 era un compromiso de corrección fiscal y 3 era un compromiso de reducción del financiamiento monetario. ¿Sí? Atrás de eso, el fondo lo que te decía es, bueno, no me corrijas de entrada, no hagas un programa de shock, haz un programa gradual, que el gobierno festejó, pero corregime las variables que están atrasadas. Entonces el dólar que se venía moviendo, hasta las elecciones del año pasado se movió al 1% por mes, atrasando el tipo de cambio oficial, y después empezó a mover un poco más rápido, hoy se está moviendo al 4%. Te decía, la tasa de interés no puede ser negativa, ponemos una tasa de interés positiva contra la inflación, la tasa de interés de la política monetaria la subiste del 38 nominal anual al 49, pero te queda corta, o sea, el 4% mensual de tasa es corta contra una inflación que corre a un ritmo promedio del 6 últimos 3 meses, 5% mes pasado, y los últimos 2 meses, si querés. Ahora, Marina, estás haciendo un cuadro de situación, contaste un poquito, nos fuimos un poquito para atrás para llegar a entender lo que está pasando ahora. Te llama Alberto Fernández. Marina, te quiero mucho, dame una mano. ¿Qué hay que hacer? Para empezar, firmaste un compromiso en marzo
y ya estás incumpliendo todas las cosas que firmaste del compromiso. O sea, de entrada lo retás. El Banco Central no está comprando reservas, el agujero fiscal va a ser mucho más grande del que te comprometiste, el financiamiento monetario venía por arriba, y la semana pasada cometiste un blooper gigantesco, donde, fíjate que en el final del año, para abultar el agujero fiscal del año pasado, y achicar el de este año, porque vas a tener un acuerdo con el fondo, le pusiste plata a empresas públicas, le metiste pesos a las empresas públicas, entre otras a Enarsa. Enarsa esos pesos los colocó en un fondo común de inversión del propio Banco Nación, y ahora se dio cuenta que necesitaba esos pesos. Entonces esos pesos que de fin de año hasta hoy eran maravillosos porque el Tesoro podía conseguir financiamiento de pesos, y en Arsa los pesos se les multiplicaban porque estaban invertidos en bonos que estaban atados a una inflación que se escapaba y era la rueda de la felicidad, retiró esos pesos todos juntos del Fondo Común de Inversión y te corrió una corrida contra los bonos que arrancó el miércoles pasado. El mercado se quedó sin compradores, se te reventó el mercado de bonos y estás con un serio riesgo de tener una emisión monetaria o emitir, para evitar reperfilar de nuevo los bonos de pesos o reperfilar los bonos de pentas entre Guatemala y Guatepeor. Y mientras todo esto ocurre, tenés un despelote dentro del propio gobierno donde se van cruzando las lapiceras a ver quién es el culpable de, como dijo Cristina, el deporte nacional de la Argentina, que es afanarle los dólares al Banco Central. Está bien, pero ahora, Alberto Fernández te escuchó, bajó la cabeza, se fue al rincón en penitencia solito, con todo lo que dijiste. Y entonces... Escucha, no, eso lo que digo es, déjame 2 minutos. Cuando vos tenés un esquema de represión financiera como el que tiene la Argentina, porque lo que estás discutiendo hoy son nuevas medidas de represión financiera. Pero vos generás brechas. Una brecha es la del dólar. La segunda brecha es la de la tasa de interés. Vos tenés un país que tiene una tasa de interés de dólares después de haber reestructurado la deuda arriba del 40%, cercana al 40% en dólares. Sí, los bonos valen casi nada. 25 valen los bonos nominal, te van a valor nominal 100, o sea, los emitiste a 100 y valen 25. Y tenés una tasa de interés de pesos para créditos subsidiados en la economía que es fuertemente negativo. O sea, hay bancos públicos que ofrecen créditos al 24% de tasa, a pymes, lo que quieras. Y después tienes una brecha entre los precios cuidados y descuidados. Los precios cuidados tenés faltantes como el gasoil, y los precios descuidados son precios libres. Entonces digo, vos podés indignarte contra esto, que es lo que me pasa a mí, escribir hojas y hojas y hojas, o puedes hacer lo que hace el empresariado argentino, que es 10 veces más vivo que yo, y lo que hace es toma pesos baratos en el mercado financiero, compra dólares baratos al Banco Central, y después fija precios en el mercado de precios descuidados, lo cual es la rueda de la felicidad mientras dure. Bueno, esa rueda de la felicidad hace que el Banco Central no compre dólares a pesar de que estés con un récord de exportaciones. O sea, está funcionando mal la economía. Ahora, cuando te matan un moco, como el que se mandaron la semana pasada con el mercado de pesos, y literalmente reventaron el mercado de pesos, por eso la discusión es qué se hace con esos pesos que el Banco Central está emitiendo para comprar bonos y evitar que ese mercado de bonos se destruya. Esos pesos que está emitiendo están yendo a presionarte sobre la brecha cambiaria. Por eso la brecha pasó de 210, que estaba dormida desde hace un mes entero, a 240 en 3 días. En 3 días menos, te diría casi. Y bueno, pero por eso digo, a ver, estás jugando con fuego y mientras tanto estás teniendo una disputa y salís a echarle la culpa a la oposición, que vale decir, no ayuda demasiado cuando te avisa el cambio de política económica que eventualmente habría, y en esa discusión sobre el cambio de política económica plantea la necesidad de hacer algo con la deuda de pesos. A ver, digo, estamos en Argentina, viste, tenemos el que viene no reconoce la deuda del que se va, ni el gobierno actual reconoció la deuda del gobierno anterior, y ahora estás discutiendo lo mismo para la de pesos. Es como que los gobiernos populistas repudian la deuda de dólares y los neoliberales repudian la deuda de pesos. Digo, así la verdad es que no se va a ningún lado. O sea, el país es un cocoliche. Y seguimos jugando con fuego. Marina, gracias por este tiempo que nos dedicaste. No, gracias por llamar.